Y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Son aquí en Miami las 9:05 de la noche, es decir, que son las 8:35 en Venezuela y todavía no hay sentencia en el caso de Leopoldo López, a pesar de que la juez Susana Barrientos había ofrecido que para las pasadas las 7 de la noche ya estaría lista la sentencia. ¿Qué será lo que se está debatiendo ahí? Pues eso vamos a conversarlo hoy con Iván Ballesteros, que lo tenemos ya vía Skype, además lo habían pedido muchísimo. Iván es conductor del programa Plomo Parejo. Y vamos a conversar sobre los hechos de violencia, por supuesto, que ocurrieron en las afueras del Palacio de Justicia en Caracas y cómo se suscitó todo esto, que además tuvo consecuencias de una persona fallecida, un hombre de 66 años que tenía mucho tiempo trabajando con Leopoldo López. Un hombre que es de extracto bien humilde, un hombre que vivía en Catia, no estamos hablando ni de un escuálido, como dicen ellos, ni de un hombre de alto perfil político. Un ciudadano que estaba ahí incluso tratando de darle protección a la esposa de Leopoldo López, a Lilian Tintori, aparece en una de las imágenes que hoy vamos a ver. Y bueno, resultó muerto porque debido a los hechos de violencia, pues le dio un infarto y ahí falleció en el lugar. Bueno, ahí tienen ustedes una imagen, por cierto, que quiero compartirla. Vamos a verla una por una, pero conversando con esta me pareció la que representa más el odio y la violencia que ellos llevan por dentro. Esta mujer venezolana que tiene una camisa del PSV con 2 tubos en la mano, arremetiendo, pero además la cara de odio, la cara de rabia, la cara de intolerancia que tiene esta mujer. Pues yo creo que esta es una de las fotos que mejor representa los hechos que ocurrieron hoy en el Palacio de Justicia, donde además se está debatiendo supuestamente que Leopoldo López y los 4 jóvenes que lo acompañan en ese juicio suscitaron los hechos de violencia del pasado febrero del año 2014. Y bueno, yo creo que las evidencias sobran de quiénes son los que ejercen la violencia en Venezuela. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Patricia, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar contigo en tu programa y desde aquí, desde Caracas, Venezuela, le envío un saludo a toda tu altísima audiencia, no solo en el sur de la Florida, sino en todo el globo terráqueo, porque sé que hay mucha gente que te ve, especialmente aquí en Venezuela, sintoniza mucho Agárrate y por eso estamos agarrados aquí en la silla, sobre todo después de escuchar la canción que me quedó una duda. Habla del perro que muerde, pero deberían incluir el burro también, porque aquí hay un burro que muerde y patea. Pero es el mismo, ¿viste? Es un animal que es un burro y un perro, según parece. Yo puse hoy en el Twitter para que la gente dijera quién será el perro. O sea, un híbrido, una mezcla de burro con perro, tiene que ser un híbrido. Un animal peligroso, ¿no? Mira, pero Iván, asusta nada más. Te iba a decir, bueno, contentos estamos nosotros que estés aquí en el programa, porque además la audiencia te estaba pidiendo muchísimo y tú sabes que yo suelo complacer a la gente, así que vamos a comprometerte de ahora en adelante, justo en este momento en que de ahora en adelante vas a estar por lo menos una vez por semana conmigo aquí en el programa acompañándome, porque de verdad que he abandonado esta entrevista que debemos tenerla permanentemente porque tú estás fuera del aire en Venezuela, por lo que todos sabemos, por la censura, y bueno, la audiencia realmente te pide tus análisis, las informaciones que manejas, que además son de muchísimo nivel, y bueno, aquí voy a comprometerte a que estés una vez por semana conmigo, después escogemos el día que más te convenga, y yo sé que la audiencia me lo va a agradecer. Claro. Iván, bueno, fíjate, cuéntame, hoy sí. hubo un día muy movido aquí, muy violento en Caracas, y eso se esperaba, eso se veía venir, Patricia. Bueno, sigue siendo violento, ¿no? Porque yo creo que esta espera que nos tiene a todos agobiados y en estado de tensión, pues yo creo que eso también es violencia, Iván, ¿no? ¿Cómo se ha manejado este asunto? Y bueno, hay alguien que decía en el Twitter el día de hoy que
depende de la sentencia, sabremos si Marcos Coelho tenía razón de irse del país y no prestarse para que la justicia o la injusticia en Venezuela hiciera con él lo que quisiera. ¿Qué has oído tú de qué es lo que viene? Porque yo he oído tantas versiones de lo que le espera a Leopoldo López que realmente no sé ni qué pensar en qué anda esa juez en este momento, ¿no? Y qué es lo que está debatiendo dentro de ella misma. Bueno, fíjate, vamos a empezar por lo que pasó hoy. Lo que pasó hoy es parte del teatro, del show que monta el gobierno, donde planifica, organiza toda esa obra teatral, donde el protagonista es Leopoldo López y donde el gobierno y también la oposición les conviene pues que Leopoldo López esté preso. Yo, sin defender a Leopoldo López, porque a pesar de la amistad que tenemos, te puedo decir una cosa, a lo mejor pueda que tengan las fallas como tiene todo humano, sin embargo aquí hay un pacto, si se quiere, satánico entre gente del gobierno con algunos miembros de la oposición, porque eso se nota. Bueno, fíjate, cuando empieza hoy la concentración de los seguidores de Leopoldo López, yo quiero que me digan cuáles fueron los partidos que apoyaron eso, cuáles fueron los líderes políticos que estaban ahí apoyando pues a un líder de la democracia, a un líder de la oposición como Leopoldo López. Entonces aquí hay un celo y lo que más le conviene a ambos bandos es tener primero que nada a Leopoldo López preso, porque como dice el refrán, muerto el perro se acaba la rabia. No tenemos a Leopoldo en la calle, estamos en un año de elecciones y después vienen otras elecciones más y Leopoldo va a movilizar gente. Leopoldo está en el sentimiento popular, le guste a algunas personas, estén de acuerdo o no con lo que estoy diciendo, pero basta con ver encuestas, basta con hablar en la calle. Mira, Iván, discúlpame que te interrumpa en este punto, discúlpame que te interrumpa en este punto porque quiero leer lo que Leopoldo dijo al final de su intervención en su defensa el día de hoy, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? La información que se ha difundido es que Leopoldo culminó su intervención diciéndole a la jueza Susana Barrientos lo que haría el día de hoy si lo deja en libertad. Iría a su casa a abrazar y besar a sus hijos. Le diría a Manuela que va a estar para su cumpleaños. Le pediría nuevamente matrimonio a Lilian. Compartiría con sus amigos y compañeros del partido y arrancaría, esto es a lo que le temen unos y otros, arrancaría nuevamente a recorrer todo el país. A eso es que le tienen miedo, a Leopoldo en la calle, a Leopoldo con la gente, a Leopoldo en contacto, etcétera. Y al final terminó diciendo, y si la sentencia no es así, usted va a tener más miedo de leerla que yo de escucharla. Bueno, y en eso estamos esperando que la jueza hable. Iván. Bueno, yo creo que esas palabras de Leopoldo, la jueza va a tener miedo de leerla porque sabe lo que le viene después, el cargo de conciencia que le va a quedar de por vida. El repudio. De condenar a una persona inocente, y eso se ha demostrado. Ellos han llevado testigos, han buscado de todo para ver cómo condenan a Leopoldo López y no tienen pruebas. Hasta los testigos que ha llevado el gobierno les ha fallado, los que ha llevado la fiscalía les ha fallado. Han buscado por todos lados ver cómo lo condenan y no han podido. Ahorita circula por ahí que lo van a condenar a 6 años y que le van a dar casa por cárcel. Lo que se mueve en el alto gobierno es que ellos quieren una sentencia mucho más severa, que tendría como mínimo 15 años, pero que podría llegar a 20 años. Pero me explicó un abogado que trabaja o que tiene ciertos nexos con el gobierno, que la cosa va entre 15 y 18 años de sentencia para Leopoldo López. Sería como tratar de matar el liderazgo de Leopoldo López, y yo creo que esto ha sido un error del gobierno. En la medida que se opongan más a Leopoldo López, yo creo que lo martirizan más y lo ponen más en el sentimiento popular. Sin embargo, hoy la gente fue a respaldar a Leopoldo López, no así los partidos, fue la militancia de Leopoldo López y simpatizantes que se acercaron. Ya el gobierno tenía preparado sus colectivos, sus círculos bolivarianos, la Guardia Nacional que está al servicio del gobierno y de todos estos violentos, y la Policía Nacional. Los ánimos empezaron a caldearse, empezó la violencia, empezaron a tirar vasos, botellas, llevaban palos para golpear a la gente, y no solo fue a los simpatizantes, arremetieron también contra los representantes de la prensa, donde golpearon a un periodista llamado Daniel Garrido, que es de Telemundo, y con el trípode de su cámara le cayeron y le fracturaron una mano, un brazo. Después vino la cosa más violenta con los simpatizantes, donde la Guardia Nacional hacía una barrera y la Policía Nacional y veían las peleas, pero no se metían.
era como si ellos estuvieran parando los bandos, pero por el otro lado, perdón, estaban peleando y cuando se desata la violencia, golpearon a este señor Horacio Blanco, un señor de la parroquia Sucre de Catia específicamente, al que después de darle una golpiza le vino un infarto y murió en el sitio, un militante de Voluntad Popular. Ahí no se salvó nadie. Bueno, Manuela Bolívar, Iván, discúlpame que te interrumpa, vamos a mostrar la imagen de Manuela Bolívar. Ella es la hija. Eso te iba a hablar también de eso. Sí, es la hija, vamos a ver la imagen de ella, es la hija de Didalco Bolívar. Y ahí la tienen ustedes, embarazada. Ella se está incluso tocando, bueno, es un instinto natural en un asunto como este. Ella dijo en su cuenta de Twitter, que es Manuela Bolívar, lo dijo en su día, el día de hoy, que les gritó que ella lo que estaba buscando era salir de ahí, que por favor la dejaran salir y que estaba embarazada y no le hicieron caso, intentaron golpearla, la agredieron. La golpearon porque le rompieron hasta la camisa. Le rompieron la camisa y lo ven ustedes, ahí está la imagen, que yo creo que es también una de las imágenes más terribles del día de hoy. Manuela Bolívar, y eso quiero que lo expliques tú, Iván, incluso para la audiencia que no sabe quién es Didalco Bolívar, es hija de un exgobernador del estado Aragua que es chavista, que es oficialista, que está del lado del gobierno, y ahí está esa joven venezolana enfrentando además la vergüenza de lo que ha hecho su padre. Salió hoy a apoyar a Leopoldo López en las afueras del Palacio de Justicia. Bueno, yo quiero agregar lo siguiente, ¿no? A Didalco Bolívar yo lo vengo denunciando desde la época que estábamos tú y yo, Patricia, en Radio Venezuela. Eso me trajo muchos problemas y cuando eso Didalco Bolívar estaba en la oposición, pero ya yo tenía información del tipo de personaje que era, cómo actuaba y con quién se rodeaba. Didalco Bolívar estaba según la conveniencia, a veces estaba con Chávez, a veces estaba en contra de Chávez, hasta que fue perseguido, fue al exilio en Perú y allá en Perú traicionó a todos los exiliados y después se vino, negoció con el gobierno. Hoy en día allá en Perú, militar en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Iván, discúlpame que te interrumpa. Discúlpame que te interrumpa, que allá en Perú estuvo incluso en mi matrimonio. Sí. Cuando me casé con Nixon, allá estuvo él presente, allá grabó al exilio y grabaciones que salían difundidas en la porquería esa, en La Hojilla, eran hechas por Didalco Bolívar. Así es. Bueno, Didalco Bolívar después negocia, se viene para acá. Él quiere agarrar lo que quedó de Podemos después que peleó con su compadre Ismael García, que también estuvo con el gobierno, ahora dice ser de la oposición, personaje en el cual yo no creo, pero bueno, ese es otro personaje. Entonces, fíjate, Didalco Bolívar le quita el partido a Gerson Pérez, uno de los tomistas de la Universidad Central de Venezuela, que también se agarró el movimiento electoral del pueblo. Didalco Bolívar no tiene partido y sin embargo anda apoyando las cosas del PSUV. Ayer estaba yo en Maracay y vi por Twitter donde sale Didalco Bolívar parado detrás de un joven, de una serie de jóvenes revolucionarios, creo que era la Plaza Bolívar, en una plaza allá en Maracay, y yo dije, bueno, para lo que quedó este gobernador, este señor que fue un líder dentro del MAS, que fue gobernador en 2 o 3 oportunidades en el estado de Aragua, me imagino que hoy debe estar muy contento con lo que le pasó a su hija, porque es revolucionario, que se sienta revolucionario de verdad, debe apoyar estos hechos de violencia. Pero ¿cómo se sentirá él cuando ve que su hija, con la cual tuve diferencias y tuvimos discusiones, inclusive por su padre en la sede de la OEA, cuando los jóvenes iban a protestar allá, cuando había una huelga de hambre? Entonces ella me reclamó que yo criticaba mucho a su padre, y yo le decía, mira, yo no critico a tu padre ha perseguido la gente que dice la verdad, y a mí me tocó sacarle verdades a Didalco Bolívar, ha secuestrado y comprado medios de comunicación a punta de dinero, siendo de la oposición. Ahora imagínate qué no hará ahora que está en el PSUV. Bueno, Didalco Bolívar es un personaje bien nefasto, bien traidor. No se diferencia en nada a William Ojeda, no se diferencia en nada a Ricardo Sánchez. Iván, y no están no son candidatos, porque debería ser candidato por el PSV, después todo lo que le ha jalado al gobierno y cómo se ha arrastrado y todo, no es candidato a la Asamblea Nacional, no, Didalco. Bueno, que yo sepa, él no, Didalco no lo he oído. Quienes sí son candidatos son William Ojeda y Ricardo Sánchez por el PSUV, porque sí, claro, los afiches por el PSUV, ahora son fichas del PSUV. Entonces, cuando tú ves esto, ¿qué le puede decir él a su hija cuando su hija fue golpeada por apoyar la democracia?
por apoyar a Leopoldo López. Y con esa valentía, embarazada y todo, y embarazada del nieto de Hidalgo. Vamos a ir a un corte, Iván, y al regreso también vamos a escuchar algunos audios que se difundieron y que demuestran lo que estaba pasando hoy en espera de la audiencia final de la sentencia de Leopoldo López. Ya regresamos con Iván Ballesteros. Plomo Parejo está con nosotros aquí el día de hoy. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, ya están entrando los procesados, Leopoldo López, los 4 estudiantes están entrando ya a la sala de audiencia para escuchar la sentencia de la juez Susana Barrientos. Iván, tenemos a Iván Ballesteros vía Skype. Vamos a esperar, apenas tengamos la información, se la vamos a dar. Y bueno, la gente está colapsada, que no puede abrir la página, que está desesperada para verte. Me imagino que hay mucha gente ahí conectada. Iván, vamos a escuchar, mientras esperamos la sentencia, vamos a escuchar el audio de Gaby Arellano. Gaby ha sido dirigente juvenil, estudiantil. Gaby ha sido, ha estado en la calle en las protestas. Gaby ha estado realmente peleando por la libertad de Venezuela durante muchísimo tiempo y ahora es candidata por el Partido Voluntad Popular a la Asamblea Nacional. Hoy ella lanzó un audio en medio de la violencia que se estaba dando en las afueras del Palacio de Justicia. Vamos a escucharlo. Nos emboscaron en el Palacio de Justicia cuando iba entrando Lilian Tintori, la Guardia Nacional con la PNB y los malandros de Nicolás Maduro nos atacaron con armas, hay varios heridos. Por favor informen que fue un ataque vil y cobarde, una orden de Nicolás en la entrada del pueblo que acompañaba a Lilian al momento de ingresar al Palacio de Justicia. Cobardemente militares y policías convalidaron y auspiciaron esta emboscada cobarde de parte del gobierno nacional con sus malandros en las puertas del Palacio de Justicia. Reboten la información y que se enteren. No hay medios, acuérdense que tenemos que hacerlo nosotros, llegar y que se entere todo el país de eso. Bueno, y así fue, Iván. Esto corrió como pólvora por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, por la gente en sus BlackBerry. Y bueno, es porque es la única forma, porque no hay medios en Venezuela que informen. Gracias a Dios tenemos esta ventana abierta de Agárrate, ¿no? Y de Doral News Televisión. Así es. Bueno, fíjate, esa información la tuyo de temprano, de mano de la propia Gaby Arellano. Y fíjate, lo que ella dice es bien importante, ¿no? Donde los militares efectivos de la Guardia Nacional se prestaron para la violencia, donde ellos también arremetieron contra la gente, donde la Policía Nacional Bolivariana procedió de igual manera, a pesar de que hay algunos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que no quieren ser identificados por razones obvias, reconocieron que la policía se prestó para eso y que todo estaba planificado. En el día de ayer, cuando yo estaba en Maracay, Patricia, hablaba con un ex capitán de la Fuerza Aérea, un hombre muy joven que se retiró, y estábamos hablando del futuro de las Fuerzas Armadas. Entonces, él me decía que las Fuerzas Armadas en su totalidad debía ser eliminada. Yo le decía que no, que un país como Venezuela tiene que tener Fuerzas Armadas, que la que hay que eliminar primero que nada es a la Guardia Nacional Bolivariana, y donde él estuvo de acuerdo, me dijo, y me dice que lo dicen sus compañeros también, pero yo le decía que el resto de las Fuerzas Armadas pasa por una profunda reingeniería, donde hay que sacar mucha gente, hay que enjuiciar mucha gente, hay que meter presa a mucha gente, hay que votar muchos efectivos de las Fuerzas Armadas que le han dado la espalda al pueblo, a su juramento, a la Constitución, y que se han prestado para este saqueo que ha habido en el país, donde han sido utilizados los militares y los militares han estado de espalda. Por eso, fíjate, y la justicia se maneja aquí como le parezca mejor al gobierno. Fíjate en el caso de la jueza Fiuni, el observador internacional no pudo ir y están haciendo ese juicio como a ellos les da la gana, así como han querido hacer el juicio de Leopoldo López, donde le impedían a la defensa que le hiciera una revisión final a todo el expediente para ver cómo iba la cosa. Bueno, las condiciones las ponen ellos, así como dijo Maduro contra Santos. Bueno, aquí las condiciones las pongo yo. Así pasa en la justicia venezolana. Fíjate, con respecto a lo de la jueza Fiuni, antes de entrar al programa, leí una información que envió su abogado, José Amalio Graterol, que me quedé en shock porque resulta que el Ministerio Público llevó un testigo. Y el testigo dijo delante del juez o la juez, yo no sé ni siquiera quién tiene ya el caso de la jueza Fiuni, ha rodado tanto, pero el testigo que llevó el Ministerio Público contra la jueza Fiuni dijo,
Es que es mentira. Yo no conozco a esta señora, yo no sé nada de este caso que me están trayendo aquí. Y el Ministerio Público quedó malísimo. Incluso el Ministerio Público trató de amedrentar al testigo diciéndole, pero si usted declaró en el Ministerio Público, en la Fiscalía, usted declaró contra la juez. Y el testigo dijo, mentira, yo nunca he estado en el Ministerio Público, eso es mentira de ustedes, eso es mentira, que yo soy testigo, que yo conozco esto, yo no sé nada. Y tuvieron la juez o el juez que tiene el caso, sacó de la sala de audiencia al testigo falso, por ser falso precisamente, ¿no? Y con todo y eso, pues no se sabe ahora cómo van a hacer con la jueza Fiuni cuando se ha demostrado que el Ministerio Público ha promovido incluso testigos falsos, Iván. Bueno, si la jueza Fiuni fue a la máxima autoridad del circuito judicial y no la atendieron, le dijeron que como ella era brava, que ellos no la atendían. Y así funciona la justicia. Ella fue abogada para que dejaran entrar el observador internacional. Pero eso es lo que pasa aquí. Mira, fíjate, hay casos de casos. Fíjate lo que ha sucedido en el día de ayer. Ayer acaban de detener a un fiscal, el fiscal décimo del estado de Yaracuy. Vamos a hablar de eso. De nombre Esaú Alejandro Alba Morales. Es el sobrino de Luis Estela Morales Lamuño, quien fuera presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Este señor lo agarraron nada menos y nada más que con 8 kilos de presunta cocaína y $25,000 en efectivo. La cosa viene por lo siguiente, y por eso te digo que esto venía sucediendo hace tiempo y lo sabían dentro del alto gobierno, pero resulta que él tocó a quien no debía tocar. Él tocó a un señor, Andrés Calero Bonela, amenazándolo que le tenían que dar unos $60,000, que son más o menos unos 40 millones de bolívares, porque si no iba a involucrar a su padre y decir que estaban en curso en el narcotráfico. Lo que no contó este fiscal, este señor llamado Esaú Alejandro Alba Morales, que la madre de Andrés Calero Bonela es amiga de Elías Agua y lo llamó. Y ya te voy a hablar de Elías Agua también algo. Entonces Elías Agua se movilizó, movilizaron inteligencia militar, le pusieron una trampa con billetes falsos a este señor y lo agarraron. Pero el señor, como también forma parte de otra pandilla, porque estamos hablando de guerra de pandillas aquí en este gobierno, bueno, se movilizó y el señor no está preso en una cárcel común. Lo tienen preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en San Felipe. O sea, que es un preso de primera, bien tratado, pero es un preso que venía junto con su asistente, Belki y Susana Puerta Mogollón, venían estafando a una serie de personalidades, venían torciendo la justicia, acomodando los expedientes, y aquí salta el caso del señor Kamel Salame Ajami, un comerciante que era chavista, pero que osó lanzarse solo, y ahí se tiró de enemigo a todo el partido. ¿Por qué? Porque él se tira de enemigo nada menos y nada más que a Julio León Heredia, el gobernador de Yaracuy, que no está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Este señor se mete en problemas y este mismo abogado se mueve para enjuiciarlo y lo meten en caso de narcotráfico, lo metieron en todo, le quitaron sus propiedades, le quitaron hasta su casa. Y te lo convirtieron en un preso político. Lo convirtieron en un preso político. Pero fíjate cómo van las cosas, que este señor es amigo, el señor Esaú Alejandro Alba, que está preso por traficante de cocaína, o de presunta cocaína. Él es amigo del doctor Rafael Alfredo Puertas Mogollón. Ese es el abogado personal del gobernador de Yaracuy, y me imagino que también del diputado Néstor León Heredia, su hermano. Gente que se agarraron Yaracuy para ello, porque Julio León Heredia traicionó a un capitán que era el fundador del PSUV, del MBR en Yaracuy, y le quitó la gobernación. Y León Heredia, un señor que fue votado de la Fuerza Aérea porque vendía armamento y tenía nexos con la guerrilla, era un sinvergüenza también. Bueno, hoy en día es diputado por Yaracuy. Entonces, te pongo estos casos para que tú veas cómo están entrelazados y cómo por un error que se puso a extorsionar, a pedirle plata a un señor que también tenía nexos con el gobierno, cae preso este señor, que es el sobrino de Luis Estela Morales. Te echo el cuento completo para que veas que esto no es nuevo, no fue que lo agarraron por casualidad, porque a lo mejor el hombre va a decir que fue que allanaron una casa y que consiguieron esa cocaína. No.
Lo agarraron a él con la cocaína. Con la Parece que estaba cocaína. metido en el negocio. Así tenía es. los dólares en efectivo. Porque si aquí hay control de cambio, ¿cómo hace un hombre o un fiscal para tener 25.000 dólares en efectivo? En efectivo. Encima? Mira, Iván, yo quería compartir un poco los tweets de ayer de Jenny Oropesa, que es una reportera de sucesos, donde ella contaba, ahí están en pantalla, con 8 kilos de cocaína fue detenido en Lara Esaú Alejandro Alba Morales, fiscal 10º del Ministerio Público con competencia en drogas en el estado de Yaracuy. Ese es su primer tuit, ¿no? El segundo, ponme el segundo por favor, dice, además tenía en su poder $25.000. Alba Morales es sobrino de la magistrada Luisa Estela Morales e íntimo de Rafael Alfredo Puertas. Vamos a ver, creo que hay un tercer tuit de Jenny que dice, Rafael Puertas Mogollón, abogado de Julio León Heredia, gobernador de Yaracuy, su hermana Belkis Puertas Mogollón. Aquí está más o menos todo el relato. No sé si hay un cuarto tuit de Jenny, pero fíjense, Jenny lanzó esto a la hora que ocurrió esto, o cuando se supo la información, y el Ministerio Público, Iván, envía a todos los medios de comunicación una información donde dice que fue detenido. Por cierto, para la audiencia que no sepa quién es Luisa Estela Morales, ficha del gobierno, ficha judicial del gobierno, fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, sin, por supuesto, tener los méritos para eso. Ponme en pantalla la información. Mira, Patricia, sí, y hay que resaltar, ficha del gobierno, pero que en la Cuarta República era copellana. Exacto. Bueno, es que la mayoría de los que están con el gobierno fueron copellanos, porque marcianos no son. Eso era el país, ADEI Copey. Marcianos no había en Venezuela. Bueno, ahí tienen ustedes, el Nacional publica la versión oficial del Ministerio Público, el Nacional, pero todo el mundo la publicó porque esa es la versión oficial, pues que dice, detenido fiscal de Yaracuy tras chantaje a comerciante. Lo único que el Ministerio Público asume como delito por parte de este fiscal, que es sobrino de esta magistrada chavista, es que estaba extorsionando a un comerciante. Pero el tema de los 8 kilos de cocaína y los $25.000 en efectivo no lo tocan en la nota de prensa. O sea, él va a ser enjuiciado por chantaje, no por narcotráfico. Iván, y lo otro es que este es el mismo fiscal que actuó en el caso de aquella avioneta que se cayó en el estado Cojedes, en una finca del estado Cojedes, creo que fue en el año 2013, y hasta el momento no se ha podido hacer juicio sobre esto, ni se ha podido cerrar el caso, porque las evidencias, que no es otra cosa que las drogas, desapareció. Y las evidencias, la droga, la tenía este fiscal del Ministerio Público que hoy está preso. En ese caso, desapareció la evidencia, desapareció la droga y el fiscal era el mismo. Bueno, con eso queda claro lo que yo vengo diciendo hace tiempo, que Venezuela se convirtió en lo que no llegó a ser Colombia, porque allá las instituciones funcionaron, pero aquí en Venezuela se convirtió en un narcoestado. Muchas de las instituciones, muchos de los que forman parte de esas instituciones, de los que hacen las leyes, de militares, están metidos en el negocio del narcotráfico, y eso no lo está diciendo Iván Ballesteros. Fíjate, salió este caso, han sido denunciados por organismos internacionales con nombre y apellido. Hay gente que los han agarrado, inclusive con las manos en la masa, pero el gobierno ha tapado todo eso. Ese es el gran negocio que tienen ahorita muchos de los funcionarios del gobierno, porque si fuera un gobierno serio que quiera acabar con eso, bueno, pone la verdad completa sobre este funcionario, estuviera preso más de un militar, estuviera a la orden de la DEA o de las autoridades de Estados Unidos, el señor Hugo Carvajal, y pare usted de contar, esto demuestra lo involucrado que está este gobierno en el mundo del narcotráfico, o en el jugoso negocio del narcotráfico. Mira, Iván, vamos a ir a otro cortecito y ya regresamos con Iván Ballesteros, con Plomo Parejo, y bueno, me imagino que al regreso algo se sabrá de esta sentencia. Ojalá que algo sepamos de esta sentencia. Ya volvemos con Plomo Parejo, Iván Ballesteros. Queridos amigos, Venezuela vive momentos muy difíciles, producto de una crisis económica y sobre todo moral que ha llevado al país de ser uno de los países más ricos y seguros del mundo a ser uno de los más pobres, con mayor violencia y asesinatos per cápita del mundo. Aunque la situación de Venezuela es muy difícil, quiero dar un mensaje de optimismo
Pues la crisis económica, aunque muy difícil, se puede superar si cambiamos el modelo político-económico actual y logramos que, respetando la empresa privada y creando condiciones de trabajo dignas, el país vuelva a producir alimentos y bienes que años atrás con muchísimo orgullo producíamos. Pues el daño más difícil ha sido el daño moral que se le ha hecho al país. Se han destruido valores importantísimos del venezolano, con continuos mensajes de odio de quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Familias se han dividido por problemas políticos sin sentido. El concepto de la amistad se ha perdido. El valor del trabajo honesto y bien remunerado también se ha perdido. Y el hecho de que actividades como el contrabando de extracción sea 900% mejor remunerada que el de los médicos venezolanos ha creado falta de incentivo para que las personas puedan trabajar con decencia. Ante la falta de condiciones para los jóvenes, la delincuencia se ha disparado. Quiero hacer un llamado, sin embargo, de optimismo. El país saldrá adelante, pero debemos cambiar el modelo político-económico actual. Tenemos que rescatar los valores del trabajo honesto y bien remunerado. Tenemos que crear la cultura del respeto a la vida, incentivar y estimular el éxito profesional, el estudio y la preparación académica. Además de acabar con la envidia, tenemos que crear la cultura de la excelencia, acabar con la cultura de la mediocridad que nos ha traído esta revolución. Solo así, siendo mejores venezolanos, trabajando duro, estudiando, preparándonos y sobre todo reforzando los valores morales, construiremos un país mejor. Mi llamado es para que todos voten en diciembre en estas elecciones. Gracias. Bueno, escucharon ustedes las palabras del doctor Marquina, que nos acompaña todos los jueves. El doctor Marquina tiene su consultorio aquí en Florida, en la ciudad de Naples, y él es médico internista, especialista en enfermedades del sueño y en la apnea del sueño. Realmente es excelente médico. Su teléfono es 239-592-5864. Ahí tienen ustedes en pantalla su dirección. Escuchando al doctor Marquina, llegó el mensaje de Luis Florido, que es dirigente nacional de Voluntad Popular, y dice que ya la juez entró en la audiencia, o sea, faltan algunos minutos. Nosotros tenemos programa, ustedes saben, hasta las 10 de la noche, 9:30 hora de Venezuela. Vamos a tratar de darles la noticia, que bueno, pues la noticia que sea lo que ocurre, porque hasta ahora hay mucha especulación. Luis Florido en su Twitter además dice: en este momento entra la jueza a la audiencia para comunicar la sentencia. Venezuela espera justicia, Leopoldo libre. Iván, ¿cómo está la situación realmente en Venezuela con respecto a todo esto, con respecto a lo que está pasando con Leopoldo, es decir, lo que está pasando con la justicia, con respecto a lo que está pasando con el desabastecimiento, el tema de Colombia, que también es, terrible y que ha caído tan mal en el país? Ahora Nicolás Maduro habla para atrás y para adelante. Es más, vamos a escuchar, creo que tenemos un paquete informativo de La Voz de América. Vamos a tratar de escucharlo, Iván, sobre el tema de Colombia y la retórica, que dice que la retórica subió en el diferendo entre Colombia y Venezuela. Vamos a ver el programa, el paquete de BOA. Cumplidos 21 días del cierre fronterizo entre Colombia y Venezuela, la paciencia del presidente Juan Manuel Santos llegó a su límite. Desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado respondió con un mensaje contundente a cada una de las acusaciones e inconsistencias que a su juicio salen desde el Palacio de Miraflores en Caracas. En ese radar no cabe el irrespeto, en ese radar no caben los insultos, no caben las payasadas. La revolución bolivariana se está autodestruyendo, se está destruyendo a sí misma por sus resultados. Acto seguido, el presidente venezolano Nicolás Maduro lamentó las declaraciones de su homólogo colombiano sobre las acciones que emprende su gobierno para acabar con el paramilitarismo y el contrabando que azota a las poblaciones que residen en la frontera colombo-venezolana. Presidente Santos hoy ha emitido las peores ofensas contra la historia de Venezuela, contra el presidente de Venezuela. Es muy lamentable. No obstante, el dirigente político opositor del Partido Voluntad Popular, Reinaldo Díaz, en entrevista con La Voz de América, indicó que la medida de cierre es una bomba de humo o excusa para desestabilizar la frontera. Sí es cierto, pueden haber distintas dificultades, problemáticas, inconvenientes. La opción que se está utilizando de decretar un estado de excepción es completamente desproporcional. Acá nosotros tenemos una posibilidad de trabajar conjunto a nuestros hermanos colombianos para solventar los problemas como son la escasez o puede ser el contrabando. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Iván, ¿tú crees que le ha resultado esta estrategia a Nicolás Maduro de distraer la atención y se dice que la estrategia también sería pues ir tomando el país poco a poco de manera de hacer un estado de las elecciones el próximo 6 de diciembre? Bueno, yo sí lo pienso, yo pienso las elecciones cada vez están más cerca y ellos con esta medida lo que están tratando es correr la arruga, tapar realmente sucede en Venezuela, y para eso han utilizado a los colombianos que vivían aquí en Venezuela, para eso cerraron la frontera con el objetivo pues de que el cierre para mejorar el abastecimiento de alimentos, que los contrabandeaban y se lo llevaban. Ese abastecimiento sigue igual. Aquí lo que deben estar sufriendo son los oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército que tenían el gran negocio del contrabando. El contrabando de extracción, que la vendían, el contrabando de... Esos son los que están sufriendo, porque no están ganando. Pero el pueblo está sufriendo porque no consigue los alimentos, y si los consigue muy caros. Te lo digo con propiedad, sobre todo hoy que fui a un automercado, y cada vez es más caro, cada vez tu dinero tiene menor poder adquisitivo. Aparte de eso, Maduro lo que está tratando de hacer, algo así como lo que hizo el general Leopoldo Galtieri en Argentina cuando la guerra de las Malvinas, tratando de exaltar un nacionalismo con la xenofobia hacia los colombianos, preparando una fuerza armada y que para un posible enfrentamiento, que sería un grave error. Movilizaron 3.000 hombres, ya movilizaron 3.000 más, y yo te voy a decir una cosa, yo creo que eso va a ser lo peor que va a hacer Nicolás Maduro, y si interviene las Fuerzas Armadas, porque yo creo que las Fuerzas Armadas venezolanas van a hacer el gran ridículo, puesto que ahorita no solo es que están desentrenadas, están desorganizadas, están politizadas, están divididas, y se irían a enfrentar a una Fuerza Armada bien equipada, bien organizada. Estamos hablando de la segunda Fuerza Armada de toda Sudamérica. Por primera vez en la historia de la Fuerza Armada, tanto de Colombia como de Venezuela, la superioridad la tiene la Fuerza Armada colombiana, y los militares quedarían en entredicho, le darían más razón al pueblo para eliminar una Fuerza Armada que ni siquiera son capaces de defender la soberanía nacional, que simplemente se dedicaron a los negocios, a cometer delitos para sacar dinero, y eso es lo que ha traído como consecuencia que dentro de la organización de las Fuerzas Armadas hay una profunda división, sobre todo en los cuadros medios hacia abajo, donde la gente está harta, donde tienen una situación de indisciplina muy grave, que esto en cualquier momento va a reventar, Patricia, porque hay malestar. Tengo información sobre todo de lo que pasa en la Fuerza Aérea y en la Armada también. No así pasa en la Guardia Nacional, quien es una Fuerza Armada que Chávez, que la quería eliminar, ahora está volcada totalmente, se han convertido en los grandes esbirros del gobierno nacional, y esto ha traído un roce entre la Guardia Nacional con el Ejército, porque ahora la superioridad la tiene la Guardia Nacional no solo en hombres, sino en equipo, en armamento, en instalaciones, mientras el Ejército, que era la primera fuerza, ha sido relegada a un segundo o tercer lugar. Eso es realmente lo que está pasando en Venezuela, pero el conflicto lo han ido extendiendo y atrancaron la frontera también con el Zulia. Me imagino que le van a atrancar también por Amazonas y por el estado de Bolívar. Sin embargo, los socios, los amigos de Venezuela, le dan la espalda a Venezuela, y hemos visto cómo el gobierno brasilero ahora apoya por negocio. Por eso te digo que en estas situaciones lo que hay son negocios a nivel diplomático, siempre lo que hace es negocio, cada quien trata de buscar lo mejor para su país. El gobierno brasilero le da total apoyo a la República Cooperativa de Guyana, donde dice que en el caso del diferendo con Venezuela, Brasil apoya totalmente a Guyana. Entonces, nosotros venimos haciendo el ridículo desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico. Este gobierno tiene el sol en las espaldas, no sé cuánto tiempo va a durar. Ellos tienen que blindarse, tratar de mantenerse en el poder, porque si salen del poder saben que van a ir presos, y no sé a dónde se van a ir a vivir con esa fortuna mala vida, que donde vayan
o los ponen presos o le van a saquear la fortuna a ellos. Eso es lo que le va a suceder a todos estos chavistas. Y después, te digo lo siguiente, después que pase este gobierno, que debe pasar, porque no hay mal que dure 100 años, ni el cuerpo que lo resista, y la gente no lo quiere resistir ni lo quiere más, yo dificulto que en el futuro vuelva a ganar algún partido o movimiento de izquierda en este país. Yo creo que la experiencia ha sido bien dura, bien negativa, bien nefasta para el país, y te lo digo porque he hablado hasta con chavistas que están muy molestos, gente que se les ha volteado, gente que dice que no va a votar por los candidatos al gobierno porque están molestos también por las imposiciones que les hicieron y la burla que han tenido hacia su militancia. Entonces esa gente dice que con ellos no van a ningún lado, y algunos, para evitar represalias, dicen que bueno, que tampoco votarán por la oposición, porque ellos saben lo que les va a venir, y aparte de eso me lo han manifestado, que hay candidatos a la oposición que no convencen a nadie. Iván, hablando de los presos políticos, ¿por qué no se mencionan nunca a los presos militares? ¿Por qué se tiene tan relegado a este sector de Venezuela que ha luchado también por la libertad y que por eso están presos? Estos jóvenes, la mayoría de sus jóvenes venezolanos que han sido hasta condenados. Tenemos incluso, hay incluso un general o un coronel de la Fuerza Aérea, que una muchacha, una madre que es una teniente asimilada, odontólogo que también está en una situación terrible. ¿Por qué ni los políticos ni la sociedad civil, por qué nadie menciona a estos presos militares en Venezuela? Bueno, qué bueno que me has tocado ese punto, porque ayer estaba hablando yo con una persona, con una dama, y me hablaba del caso de la capitán de la Fuerza Aérea que está detenida y está en una cárcel de presos comunes. Bueno, fíjate una cosa, aquí lo que no solamente una, Iván, discúlpame, Iván, dividir las opiniones, de enfrentar a civiles contra militares, y te lo digo porque es la realidad lo que sucede, es verdad. Fíjate, por lo menos yo veo que ha sido bien consecuente con los estudiantes. Leopoldo, cuando da alguna información, Lilian Tintori, no solo hablan de Leopoldo, sí, hablan de los estudiantes, pero no se ha hablado, en verdad, de los presos militares con los que ellos han tenido que compartir, porque yo hablé, me acuerdo en su momento, con Simonovi, y Simonovi compartía con Baduel, que por cierto, Baduel, ya tengo información fidedigna de primera mano, muy arrepentida y que quiere hacer todo lo posible, según lo que me dijeron, para que este gobierno salga, para cambiar y ver qué puede aportar él por el país, que está arrepentido de haber hecho lo que ha hecho. Esa es la información que me hicieron llegar de muy buena mano una persona que habló con él. Y bueno, yo le dije mi posición contra Baduel y me dijo que bueno, que a él le gustaría que si se da una reunión yo estuviera con él. Bueno, mire, yo puedo ir, pero yo voy a hacer mi planteamiento igualito. Con Baduel lo conocí yo de cadete y era un hombre muy respetable, pero después, bueno, lo que hizo con las manos lo echó a perder con los pies, sobre todo en el tiempo que estuvo trabajando con Chávez. Pero eso era en otro costal. Cometió sus errores. Volvemos a lo que tú me planteaste. Aquí se ha sido bien egoísta con muchos militares que han sido procesados judicialmente de manera injusta, gente que no ha estado metido en ningún movimiento sedicioso, sino que son trapos rojos que ha tirado el gobierno y que de verdad han pasado del olvido. Aquí pasa por revisar muchos de esos casos que están siendo sentenciados o que están pagando un presidio de manera injusta, mientras que hay otros que sí cometen delitos que están en la calle. Cuando me toca el punto de que los dirigentes políticos tampoco hablan de ello, bueno, los dirigentes políticos también tienen que hacerse una revisión a fondo, porque ellos lo que están hablando nada más de elecciones. Unas elecciones que el gobierno está viendo a ver cómo las aplaza, porque no puede ni hacer la trampa. Y escuchaba yo lo que decía Marquina, aparte que me llamó mucho la atención, que trata lo del sueño, y cuando vaya a Miami voy a ver con él, porque ya yo casi ni duermo. Pero Marquina decía que había que votar. Yo discutía con una persona en estos días y me decía, no, pero ¿para qué votar? Vamos a perder. Yo creo que mientras más masa, más mazamorra. Ahorita la oposición, todas las encuestas dicen que el gobierno no gana, el gobierno sabe que no gana. Entonces yo creo que este es un motivo más para continuar la lucha, para que la gente se exalte, porque yo creo que aquí al final vamos a llegar a lo que no quiere llegar mucha gente. Mira, los movimientos van a estar en la calle y aquí va a haber un enfrentamiento.
porque esta gente no va a querer entregar por las buenas, ni con votos, ni con nada. Fíjate lo que ha pasado y las declaraciones que da Elías Agua, que da Diosdado Cabello con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ellos no respetan nada. Hoy el Tribunal Supremo dijo que eso lo tenía sin cuidado, que no iban a tomar en cuenta nada de eso. Entonces, cuando tú ves lo que dicen los altos funcionarios del gobierno, mira, es una cosa que es grave. Aquí no se respeta nada. Estos son integrantes de un gobierno forajido que no respeta nada. Me informan ahorita, cuando vi una mano, sí, que están leyendo la sentencia de Leopoldo López, entonces hay que estar pendientes de eso ahorita. Se la están leyendo en este momento, pero nosotros tenemos, lo que nos quedan son 5 minutos de programa. Vamos a escuchar, Iván, el audio de una manifestante, eso fue temprano, que estuvo secuestrada también por los violentos del sector del oficialismo, que por cierto fueron enviados a esta tarea por Jacqueline Faría específicamente, y Voluntad Popular está responsabilizando a Jacqueline Faría de lo que ocurrió ahí. Vamos a escuchar el audio de esta joven manifestante. Por favor, apóyanos en redes sociales. Estamos secuestrados en un pequeño establecimiento en los alrededores del Palacio de Justicia. Afuera nos están esperando los chavistas con palos, piedras y demás. Nos insultan, nos tocan el portón y dicen que van a entrar. Por favor, ayúdenos por redes sociales. Bueno, la verdad es que fue una grabación. Eso me trae al recuerdo, ¿te acuerdas? Una protesta que tuvimos nosotros también, que tú te quedaste atrapada en un sitio, sí, que estaba yo con Oscar Pérez por otro, luchando, enfrentando esta jauría salvaje que manda el gobierno a enfrentar al ciudadano que simplemente piensa distinto. Solo que yo no lloré. Claro, no, yo sé. Pero fue bien duro. Fueron varias, Iván, porque no tenemos que olvidar lo que pasó en Barinas cuando nos agredieron. Aquella vez eran los círculos bolivarianos. Fueron varias veces. La vez que fuimos a poner la ofrenda floral, sí, también en los próceres, que también nos asfixiaron con bombas lacrimógenas. Bueno, todo lo que hemos pasado. Bueno, hay 2 personas que están detenidas. Una es, Iván, del partido de 20 de María Corina Machado. Denunció la detención del coordinador de 20 Venezuela, creo que es en el Vigía, en Mérida. Y hay otro joven que está detenido también, que es de Voluntad Popular, y el temor que hay, él se llama Jonathan, yo les voy a leer la información. O sea, que de esto va a resultar no solamente muertos, sino que más presos políticos, Iván, de este día de sentencia, ¿no? Jonathan Bermúdez, lo tiene la Guardia Nacional Bolivariana, dice, Voluntad Popular dice que en medio de los hechos violentos en los que resultaron agredidos varios periodistas en el Palacio de Justicia, este miembro de Voluntad Popular se escondió y los funcionarios lo sacaron del lugar donde se estaba resguardando. Denunciaron que lo obligaron a ponerse la franela de Voluntad Popular que tenía alrededor del cuello, y después de eso lo estaban esperando cámaras de televisión. Asumen que lo quieren usar de carnada para culparlo de los hechos de violencia. Ese es el próximo juicio. El próximo juicio, claro, son los detenidos por lo que pasó hoy en la calle. Lamentablemente, Iván, bueno, se nos acabó el tiempo y todavía no hay sentencia. Síganos en nuestras cuentas de Twitter, @plomoparejo y @patipoleo, que vamos simplemente a comentar. No nos queda de otra, Iván, lo que vaya a ocurrir. Cierto. Gracias. Bueno, y a partir del jueves... Gracias a ti. A partir del jueves vamos a tener Plomo y Candela, Iván Ballesteros y Patricia Poleo aquí en Agárrate. A partir del jueves ya hicimos el compromiso, Iván y yo, el compromiso con ustedes. Gracias, Iván. Gracias, Patricia. Un saludo para todos. Bueno, en este momento que estamos terminando el programa se está leyendo la sentencia, pero bueno, lamentablemente nosotros nos tenemos que ir. Síganos, como les dije, en las redes sociales para hacer los comentarios de rigor. Comentar es lo único que nos queda. Está leyendo en este momento. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.